Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Gutiérrez, soy estudiante de la Universidad Univer Millennium de la licenciatura en nutrición, y el día de hoy vamos a hablar sobre una técnica para la recolección de datos y vamos a hablar sobre la entrevista. De manera general, la entrevista, pues bueno, es un diálogo entablado entre dos o más personas en donde el entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Esta es una manera muy útil de recolectar información para diversas cuestiones, como lo es la investigación, la medicina, de carácter formal o de interés, y para la selección de personal. Esta es celebrada por iniciativa del entrevistador con la finalidad específica de obtener alguna información importante para la indagación, que esto podría ser si hablamos de la entrevista de investigación de medicina o de manera no formal. La que está incitada por el entrevistador con la finalidad de obtener información sobre una persona en específico, estaremos hablando como de la parte de la selección de personal o también de la de interés. Muy bien, pues bueno, el acto de la entrevista es en sí la interacción personal, que puede ser espontáneo o inducido. Esto quiere decir que pues, puede ser espontáneo, como las entrevistas que vemos de carácter periodístico con los famosos, con los políticos, o inducido cuando se hace una investigación donde se quiere recolectar datos de las personas que están trabajando dentro del proyecto. También puede ser libre o forzado, es decir, cuando la persona da de manera libre que quiere dar la entrevista a las personas sin ser inducido, o forzado como se hace en las entrevistas de trabajo, es decir, que es un requisito, no es si lo quieres hacer o no. Muy bien, pues bueno, en esta se efectúa un intercambio de información cruzada. Eso quiere decir que el entrevistador transmite interés, motivación, seguridad, para que el entrevistado le pueda regresar esa información que el personal necesita para interpretación o para evaluación. Muy bien, pues bueno, las características importantes del entrevistador es que debe de tener una disposición y paciencia para llevar a cabo con éxito su entrevista. Debe tener seguridad al momento de empezar a generar las preguntas, y sobre todo para que el entrevistado se sienta a gusto y pueda expresar en ese momento la información que se requiere. Debe hablar de manera clara, precisa y con voz entendible. Eso quiere decir que si el entrevistador no genera las preguntas de una manera clara, puede hacer que el entrevistado se confunda, y entonces la información brindada ya no va a ser de gran utilidad. Las preguntas deben hacerse de manera natural para que el entrevistado responda con sinceridad y pues se sienta a gusto con este proceso de recolección de datos. Las preguntas deben de ser precisas, sencillas y cortas. Esto es de manera que el entrevistado pueda entender sin desviarnos del tema y pueda ofrecer la información que se está buscando. El entrevistador debe de estar seguro de lo que desea preguntar. Si es necesario, debe anotar las preguntas antes de hacerse la entrevista, como un guión. Esto es para no desviarnos del tema principal que se busca y no confundir también al entrevistado. Y por último, el entrevistador debe estar preparado para realizar preguntas improvisadas. Esto es porque a partir de las respuestas del entrevistado pueden surgir ciertas dudas o ciertas cuestiones que pueden complementar esta información. Muy bien. Las características del entrevistado, pues bueno, básicamente se fundamentan en 5 cuestiones por las cuales da la entrevista. Esto puede ser primero por su propio ego, que es por el deseo de aparecer en los medios o que escuchen su opinión. La segunda sería por publicidad. Esta sobre todo la ocupan pues los políticos o aquellos famosos que dependen de esta publicidad y que requieren que se haga pública su opinión o su manera de pensar. La tercera sería por dinero, que aunque
No se debería de pagar por ser entrevistados. Es una práctica pues muy frecuente en el ámbito periodístico, sobre todo amarillista, donde pues bueno, algunas personas pueden tener grandes ingresos por dar esta entrevista. El cuarto sería para ayudar al periodista. Eso quiere decir que simplemente lo hacen por ayudar al desempeño del entrevistador, perdón, y por gratitud. Eso quiere decir que el entrevistador logra que el entrevistado acceda a contestar las preguntas sin ningún beneficio para él. Muy bien, pues bueno, existen varios tipos de entrevista. El primero, o bueno, más bien nos vamos a centrar en una clasificación que sería el primero de perfil o semblanza. Eso está muy ligado a lo que sería una biografía, que está basado en conocer las características, la vida, la trayectoria de una persona. La segunda sería de opinión, que esta se preocupa por los ideales, el sentir, el pensar de ciertas personas y se enfoca solamente en esa situación. La periodística, que pues bueno, este es un tema que normalmente se utiliza para complementar algunos reportajes o alguna noticia de este carácter. El cuestionario fijo, que en algunos medios se usa periódicamente con distintas personas y pues abarca registros diferentes desde humor hasta muy serios. De investigación e indagación, que no aparece publicado con forma de entrevista, pero se utiliza para obtener o contrastar información, es decir, de uno o de otro. Y la interpretativa, que también es conocida como creativa, de personajes, etc. Muy bien. Nos vamos a concentrar en el tipo de entrevista de carácter de investigación. En este tipo de entrevista nos vamos a dividir en dos tipos, que sería la estructurada, que es cuando las preguntas, como las alternativas de respuesta, son predeterminadas antes de que se lleve a cabo la entrevista. Es decir, pues son analizadas, son estructuradas perfectamente para no desviarse del tema. Y la entrevista no estructurada, pues bueno, ni las preguntas ni las respuestas se ven antes de la entrevista, van surgiendo como va fluyendo la entrevista con el entrevistado. Dentro de estos dos tipos existe una subclasificación, que sería la entrevista estandarizada o estructurada. Y pues bueno, este es el fin con que se lleve a cabo con las mismas palabras, en el mismo orden, para que el entrevistado, o más bien para que todos los entrevistados estén respondiendo a la misma cuestión sin ninguna modificación. La segunda sería la entrevista no estandarizada, que esta significa que ni las preguntas ni las respuestas del sujeto están predeterminadas con tiempo anticipado. Esto quiere decir que pues, pueden surgir respuestas más espontáneas, más profundas, más concretas y que pueden revelar otro tipo de información. Y por último sería la entrevista menos estandarizada, que son aquellas empleadas para estudios más intensivos. Bueno, pues este tipo de recolección de datos es importante que se tenga en cuenta los resultados, cómo se van a registrar. Es por eso que el adecuado registro de los datos primarios debe evitar el surgimiento de errores. Eso quiere decir que cuando el entrevistador está registrando las respuestas de su entrevistado, debe evitar pues transformar la idea o distorsionarla para que la información pues sea real y pueda ser de uso significativo para la investigación del problema. Evitar las respuestas evasivas como no sé, tal vez, que no brindan la información real a la investigación, es decir, que no profundice para obtener la respuesta pues más larga a la cuestión que se está planteando. Y evitar pues las preguntas cerradas de sí, no, si es que no son necesarias para poder ampliar esa información que se busca. Y por último, no sugerir respuestas a los entrevistados para que la información sea real y no esté alterada de acuerdo al beneficio del entrevistador, que pues no se vea beneficiada o en su caso la investigación como tal.
para poder comprobar algún resultado. Pues muchas gracias. Esto fue la información referente a lo que es la recolección de datos por medio de la entrevista. Espero que sea de su gran utilidad.